Y hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya es la 1 de la tarde con 10 minutitos aquí en la Mejor GR, ya estamos listos para llevarle la información. El día de hoy, como de costumbre, nos acompaña el señor Tom Almonte para platicar de la ciudad de Grand Rapids. Tom, bienvenido, ¿dónde andabas de vacaciones? No, trabajando duro para comer temprano. Muy bien, muy bien. ¿Trabajas, Tom? A veces. Tom, el señor Tom Almonte hoy vino contento, ¿será porque ya no extraña a la señora Nieve? Sabe que no solamente eso, este fin de semana la temperatura va a estar bien elevada, en los 80. 185, ¿verdad? 85 es lo que esperábamos. So, aparentemente la señora Nieve ya se fue. Ahora llegó el señor Sonrisa. El señor Sol. Sí. ¿Qué te gusta más, la nieve o el sol? Un poco de los dos. No, pero pregunté más. Me gusta más el sol que el invierno. Que el invierno. La nieve. Muy bien. Tom, y es un buen momento para saber todo lo que va a acontecer en la ciudad. Se está preparando la ciudad de Grand Rapids. Sigue creciendo Grand Rapids. Sigue creciendo y en esta temporada tenemos el tema que tenemos hoy es un tema muy importante. Tenemos muchos eventos en la ciudad durante el verano y queremos que la comunidad sepa de los eventos y que puedan venir y sean parte de esos eventos. Perfecto. El día de hoy, ¿quién nos acompaña? Preséntanos a nuestra invitada. So today we have a guest, and who is our guest? Evette Pittman. I am the supervisor of the Office of Special Events for the City of Grand Rapids. And she's going to say something in Spanish. Hola. Hola, bienvenida. Everyone Thank comes to the show. Muy bien, bienvenida Evette, gracias por estar aquí y gracias por traernos eventos, que es lo que la gente pues disfruta o disfrutamos de la ciudad de Grand Rapids. Sí, y vamos a hablar de mucho de ello y podemos empezar para que la comunidad sepa un poquito acerca de Claro, ella. vamos a conocer a Evette, qué es lo que hace y que nos cuente acerca So a little de bit about ella. you, who you are, and how you became famous. And Well, it feels like coming home because I started off my career in radio. And Oh, so wow. being here with you today, I didn't know that. yeah, it feels really comfortable. Huh. Absolutely. I worked for a country radio station. No. Yes, I did. Huh? We Yes, can I play did. some country too. Chuy, I know you needed someone to be in the radio, so We need I think someone we to just play found country. someone, I you might be know. looking for a little side gig, a part-time job. So, Excelente. se siente bien hoy en día algo muy especial porque yo no sabía, pero Ibe tenía anteriormente un trabajo que era en la radio también. So, está trabajando para local here in GR. I did. ¿Sí? Yeah. Oh. Aquí localmente trabajaba para la radio, eras en la área de música de country music. Música, ¿cómo se dice en español? Música country. Música country. So, Tiene el contrato aquí para que lo firme ya. Sé que- he has a contract fee to sign. Be careful, Tom. City might lose me. The pay is based on when it's snow in the summer. Bienvenida y gracias por... Y qué bueno saber que hay alguien que conoce de radio. Entonces está familiarizada con la radio. ¿Te gusta la radio? ¿Todavía te gusta o ya te gusta más la ciudad? Do you like being in the radio, or is this something that you find to be more work than enjoyment? Well, I definitely like sharing all the good things that are going on in the city of Grand Rapids via radio or television or any avenue because there's so many wonderful things that are going on. But it's not necessarily where I am most comfortable. Yeah. I'm most comfortable behind the scenes. Yeah. Oh. Me encanta lo que hago para la ciudad en un área con los eventos, muchos eventos. Siempre tengo que representar la ciudad. En verdad, como mucha persona, me gustaría más estar detrás de la cámara, pero es parte del trabajo que yo hago en el área de special events. Y en verdad es una labor de que vamos a aprender un poco más, pero es algo de que IBE ha hecho un trabajo muy excepcional en esta oficina. ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo esta labor? So how long have you been with the city doing this? Just over 2 years. Wow, and, yeah, 2 years? Yeah, just over 2 years. And some days it feels like I've been here forever. And then That's because she loves working with me. Okay. Yeah. And every second is like a year. She's like, Every "Yeah." year is like 10,000 like years. 1,000 years every day. As a matter of fact, In his presence. Yeah. Yeah. Ella no le gusta irse a la casa para seguir trabajando conmigo. Oh, interesante.
So you don't even go home, so you can keep working with me. No. Yeah? Well, I don't go home because Tom told me I couldn't go home. Help. If you see this or if you're hearing this broadcast. Just delete that portion, please. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy Porque quizás aprendemos un poco acerca de la oficina y el trabajo que ya hace Chuy. Muy bien. Si una persona que está escuchando en el público latino quisiera hacer el trabajo que tú haces, ¿qué es lo que le recomiendas hacer? So for someone that's out there, maybe a parent, maybe there's a teenager listening, and one day they want to apply for a job, and they want to do what you doing one day. What do you recommend for someone that's listening that eventually they want to do this? Absolutely. So, if you have good organizational skills, because any event that is well done means that there's someone behind in the scenes who who's very detailed oriented and has good organizational skills. If you like people, you have to like people to want to work with events in the city of Grand Rapids, then this is the kind of job that you would be interested in having. En general, Chuy, tiene que ser alguien de que pueda no solamente organizar varios eventos, muchos eventos, como van a ver solamente en el mes de junio, que tenemos mucho, pero también alguien de que le encante trabajar con personas, que puede estar no solamente en un lugar con una persona, pero un grupo de personas y hablar de lo que está sucediendo en la ciudad. So, tiene que no solamente poder manejar varios eventos y organizar los eventos y ayudar a las personas que están organizando los eventos, pero también poder trabajar con personas de diferentes partes de la ciudad. And you also have to be patient. You also have a lot of patience. A lot of times you have a great idea for an event, but then it takes time to pull all the pieces together to make the event possible. So you have to have a lot of patience, a lot of connects and contacts, and again, just love people, love being outside, love doing what we do. Y tiene que ser alguien de que en verdad no solamente trabaje bien con personas, porque siempre es la parte del trabajo, de la labor, pero también alguien de que pueda venir y estar en la oficina y hacer una variedad de trabajo que tiene que ver con, cuando la gente oye eventos, quizás solamente piensa de que es algo, bien simplico aquí que puede hacer, pero hay mucho trabajo que debe de hacer, la persona hace, que ella hace la oficina antes de llegar a un evento, y para que el evento sea, no solamente llegue el día del evento y se pueda hacer, pero se haga en una forma de que no solamente la persona está organizando el evento, pero la ciudad se sienta de que fue algo tremendo para la comunidad. Muy importante. Muy bien. Bueno, pues gracias por compartirnos, de saber más de ti y de cómo poder formar parte del equipo que organiza los eventos en la ciudad. Eventos especiales se llaman, ¿no, Tom? La Oficina de Eventos Especiales, sí. Perfecto. Sí. Y está localizada dentro del edificio. edificio. The work you do, Evette, and for providing the community with that opportunity to actually engage with the city to make events a reality. Muy bien. ¿Qué eventos se aproximan, Evette, para... Pues ya estamos disfrutando del calorcito. Sí, pero quizá antes de eso, Chuy, hablamos de varios cambios que ella ha hecho muchos cambios en la oficina para que la comunidad sepa lo que son. Ok, perfecto. So, can we talk about changes that you have made? Because you have made so many changes that, this show can be 20 hours and we won't, but just so the community get a sense as to, and maybe you do it in the area of, application fees, processes, so the community know. Absolutely. So with the City of Grand Rapids, we want events to occur all throughout the city, not just downtown. And so we looked at the process and we looked at what were barriers for people in completing the process. And we decided some of those things just didn't need to be there. So we spoke to the community. We did a lot of emailing. We met with different community leaders and community planners, and we instituted some changes that include an online application, which is fantastic. If you haven't visited our website, grandrapidsmi.gov, you should go visit our website. It's very easy to navigate. The applications are there. We have a resource and planning guide that our special events coordinator, Kaylee Kramer, who works in our office,
Woo! Go Kaylee, and Yes. she's behind the scene here, you know. Yeah. And I can see her in doing the sign for Spanish. She's saying the application is in Spanish too. Absolutely. En español. Absolutely. And Kaylee worked really hard to put that together. The guide is quite lengthy, but it covers everything from timelines to fees to working with the different departments and how we can navigate that process for you. So, hemos hecho muchos cambios en nuestra oficina desde que yo empecé a trabajar en la oficina. Uno de esos es la aplicación. Ellos revisaron toda la aplicación y el proceso que cada persona debe de tomar cuando quiere aplicar para registrar un evento dentro de la ciudad. Y no solamente ellos han cambiado la aplicación para que sea algo más sencillo, pero también la aplicación hoy en día la tenemos en nuestra página del internet, que pueden ir a la página de la ciudad, y es la página general de la ciudad, van al área de eventos y pueden encontrar la aplicación y todo. Pero algo de que también que tenemos es que la aplicación está disponible en español. So, no solamente puede llenar la aplicación en inglés, pero la puede llenar en español. So that means that someone can actually complete the application in Spanish. Absolutely. That's what we I want. didn't know that. Oh, absolutely. We've got a lot of tricks up our sleeves in our office. So, no solamente la aplicación está en español, pero la puede llenar en español si quiere. So, si es una persona que quiere tener un evento en la ciudad y quiere registrar el evento, puede llenar la aplicación que está disponible en español, está a través del internet, en la página de la ciudad, y la puede llenar en español. Ok. ¿Qué tipo de eventos se puede tener en la ciudad? So, just to get a sense, Evette, what kind of events can someone have in the city? You can do everything from a festival to a concert to just having something in one of your neighborhood parks where the kids can come out and maybe learn about some type of dance. You could do a salsa in the park. You could do anything at all. Any event, no matter how small, how big, we're willing to work with you. So, prácticamente, Chuy, cualquier evento que usted quiera tener puede ser un evento familiar, con la familia, puede ser algo que con la comunidad o el vecindario, puede ser algo que un concierto, cualquier actividad. So, Evette, for someone that's listening and go, yeah, but why do I want to register what I'm doing with the city? What's one of the benefits if you want to use one of our spaces? Just so people understand when we're talking about registering events. Absolutely. So you want to make sure that the space is available. Again, the Grand Rapids city is so busy right now, and there's so many things going on in our neighborhood parks and at all of our sites downtown that 9 times out of 10, it's probably booked. So you want to be able to choose a date that you know that space will be available for you. So, una de las razones, porque sería bueno llame y registre si tiene un evento en uno de los parques o uno de... Acuérdense, estos son no eventos en lugares privados. Si usted quiere tener un evento en su casa o en el patio de su casa, usted no tiene que llamar a la ciudad. Pero si va a ser en un lugar público, parque, en cualquier lugar que es público de la ciudad, entonces tiene que llamar a la oficina de Evette para registrar el evento. Uno de los beneficios es para saber si alguien más lo está utilizando. Puede ser de que hay otra persona que va a utilizar ese espacio que usted quiere utilizar ese mismo día, esa misma hora. Entonces Evette le puede decir, no puede tener el evento ahí ese día o a esa hora, pero está disponible una hora antes o una hora después o un día diferente. Es muy importante que si va a tener un evento en un lugar público como en uno de nuestros parques, que llame a la oficina para que pueda registrar el evento. One of the benefits is that once she's registered, nobody else can use that, correct? Absolutely. Yeah. Absolutely. And the city, our mobile GR actually has a mobility kind of special event program that they're rolling out that you can apply for grant dollars. So if we know about your event, we can connect you with mobile GR and you can apply for dollars to actually help you put your event on. So, uno de los beneficios, si usted registra el evento, vamos a suponer yo quiero tener un evento en uno de los parques, no solamente sabe si está disponible, pero también después que usted registre ese evento, nadie más puede utilizar ese lugar durante ese día y esa hora. Vamos a suponer el evento es de 8 de la mañana hasta el mediodía, y usted está rentando una sesión del parque para ese evento. Nadie más puede utilizar ese espacio
para algo formal, la gente puede caminar y todo, pero para algo formal nadie más lo puede utilizar durante esa hora y ese día. So, por eso que es muy importante que registre el evento con la ciudad. Por ejemplo, si alguien quiere ir a festejar un cumpleaños, una quinceañera, un parque, lo reserva y ese espacio le queda So if someone específico. wants to have use one of our parks to celebrate, let's say someone's birthday, it's a good idea that they call your office and they register, so nobody else, can, so they can have exclusive use of that space. Absolutely. Yeah. Muy importante, Chuy, muy importante. Muy bien. Excelente para todo tipo de eventos, deportivos también. Sports too, if you want to use the park for, yep. Absolutely. Si quieres jugar un juego en contra de otro Evette equipo, y nosotros Evette y yo sabemos jugar cualquier, no importa. Hockey, fútbol. No importa. Yes, we have a lot of leagues that go on that are baseball leagues and soccer leagues that go on. So you want to make sure if it's a sporting event that the field is actually available for your use. So Yeah, muy importante, just give us a call. muy importante que llamen a la oficina. Tom, hace un tiempo se requería un diploma que repartió la ciudad o Downtown GR para poder registrar. ¿Cualquier persona puede ir a rentar un parque o necesitas tener ese documento? No recuerdo. No está, bueno, what is it that you need if you want to register an event? Do you need to have approval from any other organization, or you just work with our office, and then we help you work through the other things. Sometimes it depends what you want to have. Like if you want to have food there, you might need to work with Kent County Health Department because they manage the food service part of doing an event. But otherwise, you work with our office, and we try to be that one-stop shop where we connect you with any other departments that you need to work with. Sí, en general no necesita, el primer paso es registrar el evento con la Oficina de Eventos Especiales. En verdad no necesita ninguna otra organización que le dé, que apruebe para usted aplicar. Ahora, si usted va a tener comida, necesita tener un permiso del Departamento de Salud del condado, porque eso es diferente. No importa si en uno de los parques, si en el patio de su casa. Si usted va a tener comida para la comunidad y es algo que lo va a estar, que va a estar cocinando o va a estar vendiendo comida, tiene que tener ese permiso. Y no tiene que ver nada con la ciudad, pero tiene que tener eso. O si usted si va a servir alcohol, tiene que tener un permiso, pero el permiso es del Estado. No tiene que ver nada con la ciudad. Eso es diferente, pero para reservar el espacio para un evento, tiene que hacerlo a través de la Oficina de Eventos Especiales. Tom, Evette, una pregunta. Houseman Field, ¿es parte de la ciudad o de las escuelas públicas de Grand Rapids? Houseman Field, is that part of the city or is part of the GRPS? It's part of the city, but GRPS does manage that field, so you would work with GRPS to rent it. Sí, la organización, so if someone wants to use it, they go through GRPS, correct? Correct. Yeah. Si alguien quiere utilizar ese espacio, la escuela pública de Grand Rapids es la que está encargado de organizar y coordinar con ese espacio. ¿Cuánto tiempo más o menos da una respuesta para conseguir un espacio, para reservar un espacio? Si ¿estás aprobado o no? Respond if, let's say, Chuy, go online right now and register an event. How quickly will your office let him know that it's available and good to go, and he can now announce it that it's good to go? Kaylee and I have a policy in our office that we want to respond within 48 hours, which is two business days. Wow. So we do try to get back to you. I will tell you, in June alone, we have 59 events, and we get so many applications that sometimes we do get a little bit bogged down, but we want to move quickly so that you can move forward with planning. Wow. So, ellos tienen en su oficina, la póliza de la oficina es de responder dentro de 48 horas. So, en 2 días. Si usted pone su aplicación hoy es jueves, ya para el lunes ya tiene una respuesta. So, pero si la pone el lunes, ya para el miércoles, que es 2 días. So, let's just say that my event is this weekend, and I go tomorrow and I register the event at 5 p.m. or 4 p.m. Okay?
So when your event You is need time to register, correct? We do need time to register. So we do like for people when it's a large event. So if you're having hundreds and hundreds of people coming out to a park and you want to have different event activities that need more time for the city to provide those services, we ask for 90 days. We can permit an event under 30 days, but not all of your event elements may be permitted. For example, if it's a concert in the park and you want to serve alcohol, you have to work with the state for that liquor license, and that might take longer than the time that you're giving us. Normalmente nos gustaría, si es un evento grande, de que nos den a lo menos 90 días para ayudarle con todo el programa, a reunirse para ver qué van a tener, y así el departamento puede ayudarle no solamente con nuestro proceso, pero ayudarle qué debe de tener para tener un evento que en verdad funcione y de que llegue a lo que usted quiera ver. Si un evento pequeño, dentro de 30 días puede enviar la aplicación. So what if it's just an event that's just, someone wants to have, a family gathering at one of the parks? We work with our parks department to see if we can just make it a shelter or pavilion rental, so then you can just get a space and then you can go ahead and have your event for 25 people or under 50 people. So we definitely try to work with you to make it happen. Again, not all of your event elements may be permitted, but we definitely make sure that your event can move forward. So if you have like a family get together, recommend that you send the application within 30 days of the event? Yes, okay. Absolutely. And we'll be happy to work with Muy you. importante que ya si está planificando el evento, acuérdense de que todos los espacios de la ciudad siempre están, hay personas que quieren utilizarlo, so si usted espera mucho, so la ciudad les recomienda de que dentro de los 30 días del evento, de que llenen la aplicación. Si sabe del día y es algo que ya sabe, mientras más tiempo dé, es lo más probable de que pueda tener el espacio para el día que usted lo quiere rentar. Pero muy importante de que le dé tiempo a la oficina para que le ayude, especialmente si va a tener otras actividades o si va a tener otra cosa que necesita que la ciudad lo apruebe a través de otro departamento. Muy importante. Muy bien. Bueno, pues ahí están los cambios que ya se han realizado en la ciudad para que usted pueda tener un evento cómodo y obviamente en un espacio seguro, que nadie le va a llegar a decir, muévase de aquí porque ya lo reservé. ¿Qué más tenemos, Tom, de información sobre los cambios que se han realizado en la ciudad? What else have we changed? We actually changed the fees, which is a great thing. So community events that just I thought happen. you were going to say you changed the name of the department to Almonte. Tom That's like kind of that, the signal but that I'm getting from... we changed the fees. So community events, which are events by Tom Almonte. I'm telling you, it can actually be quite the... We invite Tom to come spend a day in our office, and maybe this is a challenge that we can put out here since we're streaming live, to come spend a day in the office of special events, see what we do, and see if Tom is cut out, if he's strong enough. Hey, maybe that's something you should make office available. That's okay? right. Naming the name of the department, Because I said people would vote, okay? Put it out, and you will get millions of votes within minutes to name it Tom's Events. Millions of votes or millions of people in a mob to shut us down. No, but anyway, you were saying about fees? Yeah, we're so happy that we changed the fees. And so now we're able to look at community events different from commercial events. And so you don't even have to be a nonprofit. If you are an event organizer who's organizing an event that's free and open to the public, all of your city fees are cut in half. At least 50% they're reduced. Muy importante, and that's it's good to remind the community. Muy importante, Chuy, que la comunidad entienda. Tenemos dos grupos de eventos, y eso fue un cambio que Evette hizo recientemente. Eventos que son gratis, ¿okay? Si son gratis y abiertos a la comunidad, que cualquier persona puede venir. El evento puede ser gratis, pero dentro del evento, si usted tiene
licor no tiene que ser gratis. El evento, la entrada al evento tiene que ser gratis. ¿Okay? So, si la entrada al evento es gratis y está abierto a la comunidad y nadie tiene que pagar para ir al evento, entonces usted puede ser parte del grupo de evento que IBE ha creado que se llaman eventos de comunidad. Y esos eventos automáticamente, todo el costo del evento es reducido a la mitad. So, si el costo del evento es $1, usted solamente paga 50 centavos. Si es un evento gratis y abierto a la ciudad. Okay. Son parte de, so, fue un cambio que IBE hizo recientemente y en verdad está funcionando. Yeah. And it's working, isn't it? Absolutely. And so by community, open and free, we don't mean that every element of your event has to be free. You can still sell merchandise, you can still sell food, but people can come to your event, they can walk in without a ticket, and they can enjoy maybe the entertainment, or maybe you have some games set up that they can play or activities And they can they take could a do. picture with me and charge. I would certainly charge Tom to take a picture with me. So Chuy, yes, I agree. So, Chuy, la entrada al evento es gratis, pero la actividad de dentro no tiene que ser gratis. So, si usted tiene una foto conmigo o con Chuy y están cobrando, por la 50 centavos y no hay nadie que quiera tomar una foto con Chuy, pero pueden cobrar. Okay, so él es la entrada al evento, pero si usted dentro del evento tiene actividades que está cobrando por esa actividad, está bien. Es solamente la entrada al evento es gratis y está abierto a cualquier persona que pueda ir a ese evento, no solamente un grupo, su familia o el vecindario. Sí, público. Está abierto al público y es gratis para entrar. Entonces puede ser parte de este grupo que son eventos comunitarios. Entonces reducimos el costo total de su evento a la mitad. Un ejemplo, las ligas de fútbol, ¿en qué departamento entran? Solo para So what entender. about, if I Soccer have league. a soccer league, are they considered to be community events, or is that in a different category? So that's a different category because that would go through our recreation unit of our parks department. And those have separate fees, and those fees are really reasonable because, again, we want soccer leagues to happen and we want baseball leagues to happen. Yeah, eso es porque son ese grupo de, no lo vamos a llamar evento, pero ese grupo de actividad no son considerados eventos. Normalmente el evento es un evento que usted va a hacerlo un día o son 2 días del evento y ya termina. Eso está en otro grupo que son como parte de la recreación dentro de la ciudad. Perfecto. Pero eventos, considerado como un festival. We have Art Prize. Yeah, I would say Art Prize is El one of evento the más largest largo que events we tenemos have. en días dentro de la ciudad es Art Prize. Pero normalmente eventos son 1 día, 2 días, 3 días. Es algo que en un lugar por cierto tiempo entonces es considerado un evento. La semana pasada estuvo una feria ahí en el parque del John Balso. So, ese tipo de eventos entran en esa categoría, ¿no? The park right at the zoo, there was an event last weekend. Was that a special event? That's a county park, and so we only work with City of Grand Rapids properties. But sometimes we do work with county parks because they might have some elements of the event happening on city property, and then they cross over. Buena pregunta, Chuy. Y para la comunidad, para que entienda, y no tiene que ser un experto, si usted no sabe, llame a la oficina y le pueden dejar saber si ese parque es de la ciudad. Pero esa sesión ahí es del condado, so todas las actividades en esa parte de la ciudad, con el zoológico y todo eso, porque es del condado, ellos son los que deciden el proceso y cómo se hace, ¿okay? Pero todo lo que es procesado dentro de la ciudad, en parques de la ciudad y dentro de la ciudad, entonces va a través de la oficina de eventos especiales. Muy bien. Para cualquier información, ¿a dónde se pueden comunicar? So if someone is listening, they want to talk to you or to your office, they call one number. Absolutely. They call 616-456-3378, or they can email specialevents@grcity.us. Okay. ¿No pueden usar el 311? And they can also call 311? Absolutely. You can call 311 and they will transfer you over to our office or send your email over to us. So si quieren llamar directamente, pueden llamar al 456-3378. El número es 456-3378.
O pueden llamar al 311 si no se acuerdan, pero si quieren llamar a la oficina directamente es el 456-3378. O pueden enviar una correspondencia o vayan a la página de la ciudad y vayan al área de eventos, la oficina de eventos especiales. Pero una vez más, el teléfono es 456-3378, pueden llamar al 311. Or they can call Tom Almonte directly as well. And his number is... O pueden llamarme, el número mío es el 456-3378. Muy bien. Y para los eventos, no sé si tengan más información de los cambios que se han hecho en Any la other ciudad. changes that you want to highlight before we talk about events? Absolutely. So another thing that we do in our office is we make ourselves available to meet with event organizers. So if this is your first time planning an event and you're not sure what you're going to need or, who to talk to, you could start with our office and we will direct you in the right location and we'll make sure that you get all the information that you need to plan a successful event. Otro paso que hemos tomado recientemente si es la primera vez o tiene preguntas, no quiere llenar la aplicación antes de hablar con alguien, pueden poner una cita y pasar por la oficina y ellos se reúnen con usted y pueden hablar de su evento antes de usted llenar la aplicación. Y después que ya tenga una buena idea y han hablado, puede llenar la aplicación si quiere. So, eso es uno de los servicios de que la oficina provee a través del liderazgo que Evette ha proveído en esta oficina. So, un paso muy importante. También, you also provide training. If people need training. Absolutely. We also do free event management training. So if you're interested in putting on an event, there are different dates, and you can look on our website. We won't have another one until October because our summer is so busy with just planning events. But we do free event training where we talk to you about, your refuse, your portable bathrooms, your recycling, all of those elements that you have when you're doing an event. También tenemos la opción de entrenamientos. Si usted quiere saber más cómo funcionar y no solamente llenar la aplicación, pero los pasos debe tomar para diferentes como la licencia de licor y todos esos diferentes pasos. Si usted va a cocinar, qué debe de hacer. La oficina provee entrenamientos donde así usted pueda tener un buen entendimiento de todos los pasos que debe de tomar. Así cuando ya está llenando la aplicación y está registrando su evento, no haya ningún problema o quizás se le olvidó hacer algo que le puede causar problemas. So, muy importante. Sin ningún contratiempo. Before we move on, one other thing I wanted to mention is that we want your feedback. So if you are thinking about doing an event in the city, if you've gone on our website and you've looked at the application, if you've filled it out, or if you've done an event in our city, we want to hear from you. So again, you can give our office a call at 456-3378, or you can email us at specialevents@grcity.us and share the feedback with us. Just this week, we had a focus group meet to talk about the whole process and the fees and the procedures that you do to plan a special event, and we're hoping to take those changes or those suggestions, that feedback, and make some changes. Some of those changes might be this year and some might be down the road depending on what those changes entail, but our office is very intentional about getting feedback from the community and responding to that feedback. Son muy importantes and we're going to have a survey to Evette, and we're going to send that to the community. Absolutely. We'll send it to you, Chuy, so you can send it to. But muy importante si usted quiere dejarnos saber cómo podemos mejorar los servicios de la oficina. No solamente llame al 456-3378, pero puede ir a la página de la ciudad y también puede dejarnos un comentario de cómo podemos mejorar nuestros servicios. Es muy importante de que haga eso si usted sabe de forma que podemos mejorar nuestros servicios. ¿Cuándo van a hacer un estadio de fútbol? Quiero hacer un evento de fútbol, pero no hay estadio. So, when are you going to build a soccer stadium in downtown? Because that way then he can register to have an event. Tom said that he pledges his salary from 2019, and we're going to use that. He's going to say that. Hey, it's going to take like 10,000 years, No. but it's okay. No, it would be wonderful to have a soccer stadium downtown or an outdoor area that is strictly for soccer. And, I encourage you to get the community excited about that and get the community talking about that, and make sure that you come and share with your city commissioners that idea and see if you can get some traction behind it. We'd love it. They're going to listen to me? Absolutely. You are a resident of the city of Grand Rapids. I've been telling Tom
about 10 years ago. I said, we need a stadium. Yeah, and I told Chuy, I say, everyone thinks it's a great idea. We just had to find the person that can make the investment. So Absolutely. I think that the soccer is growing, and that's something that's very important. I agree. Right. Yep. So, Chuy, nos quedan un poquito de minutos, pero quizá hablamos de algunos de los eventos que ya vienen en junio, o en el mes de junio. En el mes del calor. So, maybe somehow you managed to use an entire hour of the time. Okay. We have about 10 minutes left, but can we go kind of list some of the events that are happening in June? How many events we have in June? We got a lot of events. We have about 59 events that are occurring in June, which is a lot. 59 eventos en el mes de junio solamente. ¿Todos los 2 eventos al día o cómo Right. estar? Right. And there's 2 people in our office that permit all those events. Yeah. Wow. They're just work magic. Plus, my picture, on the front page, I think it provides some assistance. Like magic or workhorses. I'm not sure which one. But so an event that I'm super excited about, of course, is Festival of the Arts. It's completely free. You come downtown. It's along Ottawa Avenue and some of the side streets there. There's art, there's food, there's just so much to do. You can hear different genres of music, and it's all free. You just come and enjoy. You pay for any food that you want to taste or try, but it's just a great family time. Bring your kids out, bring your grandparents out, and just enjoy the city of Grand Rapids. Uno de los eventos que va a suceder en el mes de junio es el Festival del Arte. Del arte. Y es un evento que es gratis y sucede en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad. So, what's the date for that event? Festival of the Arts is Friday, June 1st through Junio primero, Sunday, June 3rd. Del primero al 3 de junio. So, ahí ya viene. Yeah. So, pase por la ciudad, 3 días del evento para que vea arte, puede venir con sus niños, su familia, puede comer ahí mismo. ¿Va a haber comida? Va a haber comida, puede comprarla ahí mismo en el área, puede sentarse, disfrutar con la familia. Yo traigo a los niños para que vean diferentes actividades que tienen en los 3 días. Pero un evento abierto a la ciudad y es gratis, no tiene que pagar ni un centavo. And I want to mention, too, a lot of times when events are downtown, sometimes people feel like, I don't want to go downtown. Parking's a hassle. Again, you can go to our website, grandrapidsmi.gov, and there's a link that you can click on to learn about different parking options. So you can literally pull up on your computer and see where there's an open meter that you could park at, where ramps are, what the costs are for those ramps, where the free or discounted ramps are. So it just makes your visit downtown an enjoyable experience. So, una de las opciones que proveemos es en la página de la ciudad, puede ir y hay una opción para que vea estacionamientos disponibles. So, si usted quiere venir a uno de los eventos y dice, pero yo no sé dónde me puedo estacionar, es muy problemático, puede ir a la página de la ciudad, tenemos esa opción donde puede ver que está disponible y así tiene una idea donde se puede estacionar su vehículo y puede caminar de esa área. Tenemos mucha área donde se puede estacionar, no solamente dentro en el corazón de la ciudad, pero alrededor, y puede caminar un poquito con la familia y llegar al evento. Y ahí está un autobús, ¿no? Que está... Sí, tenemos el servicio en esa página de la ciudad, no solamente tenemos los estacionamientos que están disponibles, pero el servicio se llama el servicio rápido de los autobuses. Y es gratis. Solamente se para en una de la parada, se monta, es gratis y corren todo el centro de la ciudad y puede hacerlo todo gratis sin pagar un centavo. Interesante. Tom, una duda, ¿es una página o es una aplicación la que mencionó ella? No, la información de estacionamiento y todo eso es información. Okay. Así sabe dónde se puede estacionar y ya sabe, puede venir al centro y como un mapa. Como un mapa. Perfecto. Sí. Muy bien. Another event that I'm super excited about is called Storytime in the Park. It's every Tuesday at Garfield Park throughout the month of June, July, and August. If you come out there, you get free ice cream. Everyone gets free ice cream. And children 15 and under get a free book. Oh, that'll be me. So it's
fantastic time to go out and spend with your family. Chuy, you and I, ¿podemos ir? Podemos. So he'll be your kid. Tenemos 15 años. Yeah. Bueno, tú y yo tenemos 14 y medio. Sí, casi 15. So, un evento que ahí viene es historias en el parque del Garfield, Ok. que está mismo en el corazón de la ciudad, en la Bulton. Y pueden venir. When is that? That is every Tuesday Todos los martes, from June and through August. desde junio hasta agosto. What time? It is from 6 till 7. De 6 a 7 de la tarde, todos los martes. Pueden pasar ahí al parque y no solamente puede oír de historias que van a leer de diferentes libros y los niños se pueden sentar y oír, pero tienen helado gratis. Los niños pueden comer helado, por eso dije que tenemos 14 y Sí, medio. sí, que sí. Si tiene de 15 años a menos de 15 años puede recibir helado gratis o Chuy y yo podemos ir. Vamos gratis. Another one that we have coming up in Garfield Park is Lids for Kids, and that's coming up Saturday, June 9th. And kids get free bike helmets. So you come out and they'll get fitted and they'll get a free bike helmet. Plus, they're going to be raffling off free bikes. So when is that? that is Saturday, June 9th. And So, it's from sábado, junio 9, 10 to noon. de 10 de la mañana hasta el mediodía, en el mismo parque del Garfield, tenemos un evento donde vamos a estar dando Cascos. los cascos de bicicleta gratis y vamos a tener rifas para dar bicicleta gratis. Oh, So, interesante. pero if someone is listening and they go, I want to go to an event, and they're Yes. driving and they can't write it down, can they find that list somewhere? Absolutely. On our website, grandrapidsmi.gov. If you visit our website, on the right-hand side in the little green box, you can click on events and activities, and it takes you to a map. And Vaya a la página, quizá lo puede poner en tu... Pero si va a la Ahorita en el página video. de la ciudad, a la mano derecha ahí dice eventos especiales, le da ahí, a ese enlace, y tenemos la lista de todos los eventos en el mes de junio, dónde va a suceder, qué hora. Muy importante, muchos de esos eventos puede traer a la familia, y como el de en el Garfield, que pueden no solamente recibir casco gratis, pero van a hacer rifa de bicicleta. Pero tenemos muchos eventos, 50, how many events 9. in June? 59. 59 de eventos. Wow. So, váyase a la página de la ciudad, al enlace de eventos especiales y puede ver la lista completa de todos los eventos. So there's something for everyone. Todos son gratis, ¿no? And all of these are free. The ones that I've mentioned are free, absolutely. Ok. Yes. Lo que Ok. hemos mencionado son gratis. Ok. Is there a way of knowing if they're free on that list? Absolutely. Yeah. On the list, Okay. they can, on the calendar, they'll see. Ok. Okay, They're so free si now. van en el calendario y lo ven, y va a enseñar si es gratis y no tienen que pagar. Eso es muy importante. Quiero agradecerle a Evette porque muchas veces andamos buscando qué hacer con la familia Aquí y está, 59 eventos en 59 eventos. Entonces en julio, ¿cuántos va a haber? junio. And so, how many in July? Oh, wow. In July, it's close to 50. Oh, wow. Definitely close to 50. Lo más From probable lo June- mismo, 50 y algo en julio, son bien. Pero Chuy just made a good point. He said, many times you home for the weekend and, you're going, hey, what should we do with the family? Right. Go to the Website. city's webpage and click on that link. And just in June, there are 59 different things that you can do in the month of June with your Absolutely. family. So 59 diferentes eventos, solamente en junio, que puede hacer con su familia. Muy No bien. tiene que quedarse en la casa aburrido. Muchos de ellos son gratis, no tiene que pagarle un centavo. Y ahí se puede divertir con la familia. Es interesante. And do you like movies? ¿Te gustan películas? I mean, Oh, that's right. yeah. Pero I en mean, el parque. Sí. You know it's summertime when it's Yeah. movies in So, the también park. tenemos el evento de películas en el ¿En el parque? En el parque. And So, the nice thing about our what movie, movie are we showing? What movie are we showing? What the movie are we movie showing? this week was Big Enseñaron la película Grande. and The Greatest Showman. Y So that's a okay. new one. That one was Yeah, just at the yeah. theater, Yeah, just a few I months saw ago. in the list that they have what's the name of it? It was just released. I have not seen it. Wonder Woman and Black Panther. Black Panther. Yes, that's going to be in Y August. Wonder Woman But, too. It just came out. Wonder Woman, Right. that's good. Yeah. But So- the coming up first, which is I want to say Friday, June 8th, will be The Greatest Showman and Big. That's my movie. That's your movie.
Anyway. So with the movies on Monroe, you can bring your own picnic, which is great fun. So the movie is free. That's right. You can bring your own food, and you can just sit down with your family and enjoy a double feature, or just come for one movie. There'll be games out there that kids can play, different things that you can do as well. That's a great point, Evette. Yeah. Puede venir con la familia. Lo que yo hago es que traiga una sábana donde se puede sentar en el piso, y trae una lonchera con lonche y cosas para los niños. Y ahí se pueden sentar y disfrutar y tener un buen tiempo. People can also enjoy Beverages of their beverage choice. of their choice. Beverages of their choice. So, también, si usted quiere traer todas las películas en el parque, están aprobadas de que usted puede traer en su hielera una cuanta cerveza, si quiere. Y se puede sentar ahí, sus niños pueden disfrutar la película, comer un sándwich o dos, y usted se puede beber unas cervecitas y se puede sentar ahí sin ningún problema. Interesante. ¿Solamente lo hacen en el parque del centro o lo piensan hacer en otros Is parques? that the only location where the movies are going to take place, or are you going to do at different parks? Right. So right now we're just having the movies on Monroe, which is Monroe North, a new spot that Parks Department is renovating and hoping to activate. But you can, again, check our website, because there are certain neighborhoods that will show movies. I know we had a movie out in Lincoln Park last year, one in Wilcox Park. Yep. So make And sure you Roosevelt check our Park. website. So, hay otro vecindario que enseñan películas también en el verano. Estos son solamente en ese lugar, pero también hay vecindarios que enseñan películas durante el verano. So, muchas actividades. En verdad, el mensaje hoy en día es de que usted no tiene que quedarse en la casa este verano. Hay tantas actividades, tantas oportunidades que pueden llevar a su familia. Es gratis, pueden divertirse, no tienen que irse fuera del estado, pueden quedarse aquí, disfrutar y tener un buen tiempo aquí en su ciudad. Esta es su ciudad, acuérdense. Y también, si quieren tener un evento, ya saben que pueden llamar al 456-3378 y pueden hablar con la oficina. Cualquier pregunta pueden llenar la aplicación en español. So, mucha información hoy en día. Sé que ya se terminó el tiempo, pero esperamos de que usted disfrute con la familia de los eventos que tenemos aquí en Grand Rapids. Muy bien. Solo tienen que ir a la página de la ciudad. Página de la ciudad, el área, el enlace de eventos, y ahí tienen toda la información. Y Evette, muchísimas gracias por la información. You managed to use an hour of And I know we're out of time, but I want to say, we have our swing dancing on Tuesday nights, and that started off so small, and it was just one person's vision who loves swing dancing. And if you have anyone in your audience that loves salsa, we would love to have a night that people can come out and salsa for free in a park, and we'd love to work with you. So please call our office, 616-456-3378. We'd like to work with you. That's Chuy's right. calling now. We'd like to get that going, where every week people know to expect there's free salsa in the park, and they can come out and enjoy it. Una idea para ustedes, para nosotros, para nuestra comunidad. Si usted tiene una idea de tener, vamos a suponer, enseñar danza de baile de merengue o salsa o cumbia o cualquier música, y lo quiere hacer gratis en el parque para la comunidad, llame al 456-3378 y podemos trabajar con usted para que ofrezca eso en la comunidad, y puede utilizar uno de nuestros parques y lo puede ofrecer a nuestra comunidad gratis, y sería queremos activar todos nuestros parques. O si usted tiene una idea de ofrecer algo gratis a la ciudad, y es algo como aprender cómo bailar cualquier música, queremos tener ese tipo de actividad en nuestro parque. So, llámenos al 456-3378. Muy bien. Gracias, Evette. Gracias, Tom, por la información, y vamos a seguir por ahí compartiendo todo esto para que nuestra gente tenga un lugar donde ir. Esto fue Platica con la Ciudad de Grand Rapids con Evette y el señor Tom Almonte. Gracias por su preferencia.